¿Cómo anda, Jorge? ¿Qué tal? Bien, bien. Nublado acá en Buenos Aires. Sí, acá también, nublado y frío, pero bueno, ya pasará, todo pasará. Sí. Les doy unos minutos para que usted, de modo libre, comente las novedades sobre actualidad nacional que ha visto estos días, que los quiera analizar. Bueno, me parece interesante que haya empezado por iniciativa de los estudiantes secundarios la ocupación de algunas escuelas para que se aplique la ley de financiamiento, porque es intolerable que esta destrucción masiva de la educación suscite marchas muy importantes, pero el poder político las ignore. Entonces hay que radicalizar la acción política hasta imponerlo, y no es esa la orientación del Consejo de Rectores, y en particular bajo la orientación de Jacobiti, que tiene múltiples intereses fuera de la educación y dentro de la educación, y tratando de mantener un equilibrio conveniente, digamos, con el poder nacional. El otro tema es la prensa argentina, los medios de comunicación, digamos, ¿cómo le diría? Están estupefactos por el nivel de violencia que hay dentro del gobierno. Como que hubiera alas completamente incompatibles, y supongo que eso obedece al hecho de que va a haber elecciones, y si ese tipo de diferencias no se zanjan, puede haber rupturas, como ya hubo tantas en este gobierno desde antes de las elecciones de 2023, y eventualmente comprometa las posibilidades que tenga en estas elecciones. Después hay una gran alegría oficial por seguir pagando la deuda, en realidad que no la pagan. Acá hay una falacia porque se endeudan para pagar una deuda. Entonces el que cobra se le paga, pero al que te presta te estás endeudando, lo está haciendo con dinero del otro, con esta peculiaridad que al no haber un refinanciamiento de la deuda con los propios acreedores, los préstamos de los distintos bancos para que se pueda pagar esa deuda adquieren un orden de prioridad en caso de una crisis de deuda por encima de los acreedores habituales. Los que prestan ahora son todos organismos internacionales o bancos extranjeros. En cambio, los que tienen la mayor parte de la deuda en dólares externa, alrededor de un 62%, están en manos de inversores nacionales. Entonces, ese tipo de modificaciones, digamos, tiene su importancia, porque el primer síntoma de que las cosas no se mantengan bien en materia de deuda, estos inversores nacionales salen a vender la deuda y se van. Entonces ahí hay también un foco de crisis. Y bueno, sobre este tema, ahora en julio se vienen vencimientos que creo que son de 4.300 millones de dólares aproximadamente, y que el gobierno se está jactando porque ya consiguió que le presten 1.000 y que ya tiene casi toda la plata para pagar esos intereses. Así que en definitiva, claro, todo el ajuste que se está cometiendo en todos los sectores y ese pequeño superávit, en parte ficticio, como usted ya explicó más de una vez, termina yéndose a los acreedores, ¿o no es así, Jorge? No, al revés. Lo que va a los acreedores es la plata de los que ahora prestan de nuevo, le prestan al gobierno. A ver si me entiendo. La deuda aumenta permanentemente porque la mayor parte de ella no se paga con dinero en efectivo, sino endeudándose con otros acreedores para pagarle a estos acreedores. Entonces, por de pronto hay una deuda de tipo organismos internacionales, FMI, etcétera, que es extremadamente elevada. No solo es elevada, es la más alta del mundo en proporción, digamos, a los habitantes o el Producto Bruto del país.
Claro, pero, o sea, lo que yo me refiero es a esto, porque esto es algo que yo leí, ¿no? Que habían conseguido $1.000 millones, como usted dice, por un préstamo para pagar los intereses de los préstamos anteriores. Pero por el otro lado, que había reservas líquidas que eran de 2.000 y pico de millones de dólares que se iban a utilizar también para pagar estos intereses vencidos, en este caso específico. Bueno, puede ser, sí. Una parte de los intereses seguramente se pagan, pero 2.000 millones de dólares de reservas líquidas, si uno los gasta, no puede operar en el mercado de cambios. Y la salida de capitales en Argentina es constante, por distintos motivos, dividendos, turismo, etcétera. Por eso el gobierno, aunque entran tantos dólares por la exportación, no logra aumentar sustancialmente sus reservas. Cuando los diarios dicen que las reservas aumentan, dicen las reservas brutas, porque después están las deudas del Banco Central, y entonces queda poco de líquido, de algo que realmente es del Banco Central, y no que es la contrapartida de las deudas del Banco Central. El gobierno está haciendo la política de Alberto Fernández con el Banco Central, que consiste en comprar dólares, emitir pesos, y luego establecer una suerte de endeudamiento con los bancos locales, bajo una forma diferente, porque el endeudamiento anterior no tenía límites, y estos son lo que se llama repo, que es una abreviatura en inglés que quiere decir recompra, es decir que el Banco Central absorbe los pesos y entrega a los bancos un título que se compromete a volver a comprarlo, a retirarlo de nuevo, digamos en 2 semanas, en un periodo determinado. Entonces la carecita financiera es infernal, por eso la deuda aumenta. Hay periodos, no me acuerdo ahora, pero creo que en el último trimestre aumentó en 12.000 millones de dólares la deuda pública argentina, en materia externa. Y no les digo después la interna, porque en la interna el gobierno recoge pesos y esos pesos se los cambia al Banco Central y entonces de ahí saca los dólares, con lo cual en el fondo es una deuda finalmente en dólares. Entonces, ¿qué ocurre? La única diferencia, el gobierno lo que quiere es que el dólar no se mueva porque entiende que eso es un signo de estabilidad. Que mientras él tenga controlada esta variable, controla la situación financiera, y si controla la situación financiera, el país está tranquilo. Ahora, eso significa el sufrimiento de mucha gente, porque los salarios están retrocediendo ya cuando el gobierno dice que está en una situación estable. No es el ajuste que hizo en el 24, en el 25, que fue muy grande. Ahora empieza, no debería tener más ningún ajuste, de haber logrado el ajuste que quería, y sin embargo, objetivamente, los salarios retroceden con respecto a la inflación. Es decir, no ha podido controlar tampoco la inflación. Es que ha sido aparte ha sido una inflación en dólares, aparte ha sido una inflación en dólares, porque hace 3 años atrás un kilo de carne, por dar un ejemplo, salía $3 el kilo y ahora sale $10 el kilo. Así que eso cómo no va a afectar al trabajador. Grande, porque baja la cotización del dólar y aumenta el peso. Eso afecta mucho a la industria. Después otra cosa más. Acá acaba de ocurrir un negociado terrible con este asunto de las zonas frías, porque en realidad lo que el gobierno ha armado es un esquema de subsidio de las eléctricas que están endeudadas con Camesa y que a partir del retiro de esas zonas frías van a cobrar la tarifa plena. Entonces esto es un subsidio, porque además siguen teniendo una deuda muy importante, porque ellos dicen que estaban vendiendo al minorista, a la industria o a las residencias a una tarifa inferior a la que le cobraban las generadoras, y que eso el Estado lo manejaba. Ahora eso va directamente a las eléctricas, por lo tanto es un ajuste que no tiene fin,
no va a terminar nunca este tipo de ajuste. Yo creo que un tema relevante que no podemos dejar pasar de largo sería todo lo que está sucediendo en Bolivia. Yo creo que usted ayer estuvo con un dirigente obrero de allá, no tuve tiempo de verlo, pero me pareció verlo. ¿Qué conclusiones hace usted de cómo se están desarrollando los hechos en Bolivia? Mire, y no saqué buenas conclusiones. No saqué buenas conclusiones porque, sin entrar en una confrontación que no cabe porque estoy entrevistando a otra persona, le indiqué algunas medidas que podrían tomar para poder colocarse en el país como una alternativa de poder. Y no medidas artificiales, sino que los trabajadores lo necesitan mucho. Y él me empezó a señalar cosas generales, que el programa de la Central Obrera tiene esta reivindicación y tiene otras. Es decir, un nivel de generalidades que es impropio de una situación extrema. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. Hay un problema muy grande porque se ha producido un gasolinazo. Es decir, como el gobierno anterior tenía contenido los precios, las tarifas, después de varias devaluaciones porque se había quedado sin dólares, la soltó esas tarifas. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que empezó a importar gasolina o nafta, la empezó a importar y es muy negativa, es sucia, bueno, le dicen así, gasolina sucia que ha arruinado muchos vehículos. Entonces la Central Obrera podría tomar una medida como ocupar YPF boliviana y entrar a controlar y a racionar la distribución de la producción. Entonces la convertiría en la partera de una nueva situación política. En cambio, desfilando por las calles, sin un objetivo político neto, ha terminado convalidando la posición de que se vaya el presidente y se convoquen a nuevas elecciones. Y las nuevas elecciones no van a deparar nada que no conozcamos. Acá lo interrumpo, Jorge. Eso es una propuesta que ha hecho Evo Morales y lo ha hecho de modo público. La Central Obrera... Eso se la copió Evo Morales. La Central Obrera Boliviana, ¿tiene la misma propuesta o tiene una propuesta alternativa? No, porque la envuelve en una propuesta diferente diciendo que el poder pase a la Central Obrera Boliviana y la Central Obrera Boliviana convocaría elecciones. Esto es una contradicción muy grande. Ninguna Central Obrera digamos, ocupa el gobierno, derriba un gobierno, se hace cargo de la situación para llamar a elecciones y transmitirle el gobierno al que gane las elecciones. La aparición de estas ideas tan confusas, en un momento que es dramático, porque en otro momento las ideas confusas florecen, pero ahora son posiciones muy vacilantes, y por lo tanto ayer en la entrevista este compañero que creo que se llama Lucio González transmitió la inquietud que él tiene por un desgaste de las movilizaciones, porque estas movilizaciones, al bloquear el tráfico de mercancías, provocan una angustia generalizada en la población, y cuando esto no tiene salida ni para un lado ni para el otro, la población ya está dispuesta a aceptar cualquier salida que vuelva a meter algo en la góndola de los supermercados, ¿no es cierto? Y vuelve a cederle entonces la autoridad al gobierno. El hecho de que haya tanta confusión significa que hay un espíritu muy combativo, pero no hay nadie pensando en cómo unificar los instrumentos de esta movilización para empezar a operar como un poder, porque los gobiernos revolucionarios nacen antes de ser gobiernos revolucionarios. Empiezan a incidir en la vida política con medidas que se arrogan frente al poder existente y luego en una batalla final contra el poder existente. El que no tengan esto en la cabeza
es peligroso, es prácticamente navegar sin rumbo, sin brújula, mejor dicho. Yo creo que esta movilización, por la magnitud y por el tiempo que ya lleva, ya se puede decir directamente que es una insurrección. Ya supera algo de ser una movilización, ¿no? Insurrecciones, ahora yo la pregunta que yo voy a esto, insurrecciones ha habido muchas, y el tema es las direcciones que han tomado cada insurrección. Algunas han terminado en una represión feroz que terminó hasta en un golpe de Estado, otras han terminado con algunas conquistas parciales y otras han tomado otro camino más revolucionario, o sea, de acuerdo a lo que sea la dirección que encamine esa insurrección. ¿Cómo ve usted que viene al respecto el tema? No hay ninguna insurrección, no hay una insurrección. La insurrección es una fase de una revolución en que los que la emprenden inician operaciones para tomar el poder. Esa es una insurrección. Por eso se dice, en el lenguaje de la política, que la insurrección es un arte. Una situación revolucionaria se crea por distintos factores, el pueblo interviene, hay una crisis económica, hay vacilaciones. Y usted dice que acá todavía no se puede decir que hay esa intención de tomar el poder. No es que simplemente no está la intención. No tienen ni idea de lo que quieren, no tienen idea de cómo conducir un país, no tienen un programa. Le doy el ejemplo de yacimientos petrolíferos fiscales. Como el tema de la gasolina es crucial, porque esto es lo que paraliza la vida económica, tendrían que tomarla y organizar los distintos departamentos de YPF para que operen de acuerdo a un plan manejado por la Central Obrera Boliviana. En un acto de este tipo se perfila a alguien que tiene capacidad y demuestra tener una capacidad para ejercer un poder, y por de pronto tiene capacidad de tomar una iniciativa frente al poder. En cambio dicen que renuncie. ¿Cómo? A ver, que renuncie el zar, que renuncie no sé, Chiang Kai-shek, que renuncie Batista, nada. Eso no existió en las revoluciones, que el movimiento de masas pide la renuncia. Si es un movimiento de masas, si quiere concretar sus propósitos, debe proceder a organizar una insurrección. Y la insurrección no es algo que se planifica en cuatro paredes y se baja una orden. Hay que ver cómo se actúa efectivamente. Por ejemplo, en el caso de Rusia fue a través de los soviets, pero en países en que había grandes movimientos de masas, cómo coordinarlos, cómo llevarlos a un propósito común en una etapa previa para después poder eso transformarlo en una base de una insurrección. Eso está ausente en este momento, digamos, en Bolivia, y al mismo tiempo esa ausencia se manifiesta en algo muy curioso, que es que no pueden retroceder en forma ordenada, en el sentido siguiente, de que el gobierno le impongan una determinada reivindicación, conformarse con eso, pero seguir en pie como organizaciones coordinadas, vigilando las acciones del gobierno. Entonces, todo esto, hay una carencia. Yo me he dedicado un poco, bastante, a ver todo este mecanismo, a ver qué nos enseña, digamos, toda esta situación. Por eso ayer le hice una propuesta muy específica, no le dije que tomen el poder. Nadie puede dar una orden de tomar el poder, menos de Buenos Aires, ni nada por el estilo. Lo que yo quería ver es si tenían en la cabeza alguna medida de poder que los proyecte como alternativa. No lo tienen en absoluto. La entrevista fue relativamente larga, quiero decir, podría ser una hora más, pero en los términos de nuestro programa, que duró una hora, ocupó como 40 minutos. Entonces nos intercambiamos ideas, y yo, más que
interpelar al entrevistado, preguntaba en función de satisfacer mis incertidumbres sobre la situación. Y él fue muy claro en las respuestas que dio, fue muy claro para mí. No es que dio una respuesta clara, porque cuando alguien da una respuesta que no es clara, esa respuesta puede ser clara para el que escucha, diciendo acá no hay un planteamiento político, ¿no es cierto? No lo hay. Y en otras experiencias en Bolivia, esto ya ocurrió, inclusive en forma más organizada, que no había una fuerza que supiera intervenir de un modo muy concreto. Mire, si tenemos un minuto, le cuento algo que me pareció muy interesante de una orientación de Lenin, que le dijo a los obreros en el periodo previo a la revolución que no hagan más huelgas, porque la economía, como consecuencia de la guerra, del proceso revolucionario, etcétera, estaba muy desorganizada, y entonces en una economía totalmente desorganizada, la función de la huelga desaparece. Que lo que había que hacer era concentrarse en tomar medidas en distintos lugares para prepararse una toma del poder cuando la dirección que proponía esto tuviera mayoría en esos organismos. Y lo aplicó firmemente. Esa era una cabeza con poder. ¿Dónde está el punto de quiebre del sistema y dónde está el ángulo de intervención? Y en otros casos con distintas modalidades. Por ejemplo, en Alemania, la clase obrera llegó un momento que tuvo el poder en las manos y lo resignó como consecuencia de un golpe fascista que desató una huelga general de parte de una burocracia que es peor que la de la CGT argentina. Al ver que era un golpe para terminar con la república que acababan de conquistar, porque antes Alemania era un imperio o una monarquía, el líder máximo lanzó una huelga general y convocó a todos los partidos de izquierda a formar un gobierno. Una cosa realmente impresionante que confundió a la mayor parte de los partidos que no supieron reaccionar frente a esta oportunidad tan especial. Bueno, de ahí salen lecciones, pero el hecho que ocurre, el detonante, las modalidades, son peculiares de cada situación. Pero lo importante para el que protagoniza esa situación es estar ocultando esa oportunidad para que el movimiento no se desintegre y encuentre una vía de autoridad política frente al conjunto de la nación. Bueno, y resolver los problemas. Son 5:10 y yo le comenté que tenía algunas dudas que me gustaría que usted las despeje. Usted tiene 70 años de militancia, así que ha vivido situaciones en vivo y en directo de lo que hoy mucha juventud por ahí lo escuchó, lo leyó en libros. Y bueno, por ejemplo, de los temas... Aclaremos una cosa. Sí. Tengo 70 años de militancia solamente porque empecé temprano. Sí. Sí, Jorge, ya lo sabemos eso. Bueno, usted en una vuelta que estábamos acá charlando me dijo, y no quiero hablar más de la historia del PST por tal y tal cosa, y bueno, y en base a eso, ¿no? Usted debe haberlo conocido a Nahuel Moreno, seguramente, supongo yo. No, nunca tuve un encuentro personal con él. Nunca. Ah, mire usted, yo pensé que había tenido encuentro. ¿Qué opina del entrismo que inauguró dentro del troquismo Nahuel Moreno? Y si eso sigue influyendo en la actualidad en los partidos morenistas o si forma parte de algo del pasado que sirvió como una mala experiencia, en el caso que lo vean de esa manera. No, lo reivindican. A lo sumo dirán, había que haber abandonado el centrismo un año antes, alguna cuestión de detalle. Pero no lo ven como la columna vertebral de una estrategia, no de una estrategia, sino de una
falta de estrategia y adaptación a los acontecimientos, llevada realmente muy al extremo. No, este es un episodio imborrable. Por eso ahora, por ejemplo, el PT se sacó un manifiesto que es una especie de manifiesto kirchnerista. Es decir, que no se pueden desprender de una serie de lugares comunes. Inclusive dicen queremos superar por izquierda al peronismo. Acá los socialistas no son un partido antagónico al partido peronista. El partido peronista defiende el capitalismo y un socialista defiende el socialismo, es decir, la abolición del capitalismo. ¿Qué significa superar por izquierda? Hacerlo más radical, más atrevido y todo lo demás. Y por otro lado, es un planteamiento estrechamente nacional, porque de alguna manera una estrategia en cada país debe responder a una comprensión de lo que está pasando a nivel mundial, indudablemente. Entonces, no quiero hacer una relación de una cosa con la otra, porque siempre fui adverso a este mecanicismo, a que una vez hice esto, entonces ahora se comprende que haga esto y todo lo demás. Pero nunca ha habido una autocrítica, que en este caso no sería la palabra autocrítica. No me gusta mucho la palabra autocrítica, porque la palabra autocrítica tiene algo de religioso, es decir, confesar pecados. No hay una comprensión, digamos, de esos acontecimientos, y lo que queda es la disposición a hacer seguidismo cualquiera, si eso les permite aproximarse o adaptarse mejor a los movimientos que están en curso. Por eso, siendo adversarios políticos, Miriam Bregman fue a visitar a Cristina Kirchner en este departamento donde está sí, a tomar con arresto domiciliario, y Cristina Kirchner la recibió. Eso ya es un entramado de dos fuerzas que no son antagónicas. Si dentro de 3-4 años asume otro gobierno con otros jueces, o acomoda a esos jueces, y Milei termina preso en un proceso judicial que no sea del todo claro, ¿usted saldría a apoyarlo a Milei? No, eso hay que ser muy concreto. Eso lo discuten mucho en Francia, porque pende un eventual orden de arresto para la mujer esta, ¿cómo se llama? Marine Le Pen, debido a un fraude económico que hizo con la Unión Europea. Esa es la acusación. Imagínense, no tengo la menor idea de lo que hizo, dejó de hacer, pero esa es la acusación. Entonces están los que dicen que, como ella puede ganar las elecciones, esto es un ataque a la libertad democrática, y otros que dicen, esto es una fascista, yo no voy a defender a una fascista, bajo ninguna circunstancia. Entonces tienen ese debate, pero tiene que ser concreto, toda discusión tiene que ser concreta. Claro, pero yo le pregunto porque usted, si bien no fue a tomar el té, usted en cierta manera denunció que no era correcto que estuviera presa, y etcétera, etcétera. ¿O no fue así? No, sí, claro, lo reivindico. Ocurre lo siguiente, esta prohibición de cargos públicos por tiempo indefinido, de parte de una líder de un grupo muy importante, sí, bueno, el 30%, el porcentaje que usted quiera de la población, cuando todos los capitalistas hablan del peligro Cuca, esa es una medida política, indudablemente. Por ejemplo, Bolsonaro fue preso por intentar un golpe de Estado. Entonces está bien que esté preso. Y le prohibieron cargos políticos por 6 años. ¿No es cierto? A eso por tiempo indefinido. Entonces no me voy a poner en una posición judicial abstracta y desconocer todo el entorno político y toda la lucha política que estamos viendo. Porque estos son los mismos jueces que
Por ejemplo, algunos de ellos a mí me metieron preso en la Casa Rosada en el año 1989. Entonces además han hecho manifestaciones y cosas de características derechistas. Es decir, están comprometidos hasta el mango y además han viajado en un vuelo de Clarín para verlo a este tipo del agua escondido y todo lo demás. Entonces, de algún modo hay una invalidez general de esta gente cuando actúa en el plano político. Y ya le digo, le prohíben los cargos. Entonces ahora, por ejemplo, no puede ser candidata. Ahora, en mi opinión, el que tiene que decidir si alguien puede ser candidato o no es el electorado. ¿Cómo lo hace? No votándolo en absoluto. Usted sabe que Al Capone se lo persiguió durante años y sin embargo terminó preso por evasión de impuestos, no por todos los crímenes que cometieron, porque fue lo único que se le pudo demostrar. Que pudieron probar. ¿Este no será un caso similar? No, el caso... Usted tiene el caso de Trump, que le han probado ya todo, y no gana. Ni un golpe de Estado. Le pagó a una mujer para que no diga ante la justicia que era, que andaba con Trump, que Trump le pagaba para servicios sexuales. Entonces no lo denunciaban por pagar los servicios sexuales, sino que después le pagó para que ante la justicia no lo diga. Esto es un acto ilegal. Y un golpe de Estado. Casi matan a varios diputados. Y eventualmente al vicepresidente también, porque el vicepresidente no quería hacer lo que Trump le dijo que hiciera. Y el tipo sigue libre, y es un evasor fiscal, creo que no pagó nunca impuestos. Creo haber leído una vez que nunca en su vida pagó un impuesto un desarrollador inmobiliario. ¿Qué trucos habrá hecho con la ley o lo que fuere? ¿O qué falsificaciones? Bueno. Así que no lo conoció a Nahuel Moreno. La verdad yo estaba casi seguro que lo había conocido, pero bueno. ¿Y a Gorrerán Merlo lo conoció? Bueno, ocurre lo siguiente, con Gorrerán Merlo me invitaron a asistir al juicio que le hicieron, ahora no me acuerdo en qué juzgado, creo que eran, no me acuerdo si eran en la ciudad o en el Gran Buenos Aires. Y bueno, yo estuve presente. Sobre el juicio como tal, tengo una imagen un poquito confusa, pero me acuerdo perfectamente bien que yo estaba ahí sentado. Bueno, yo he hecho también a Castel lo han metido preso infinidad de veces, y yo he ido a las interpelaciones judiciales, y alguna vez lo fui a visitar a la cárcel. Lo que pasa es que Gorrerán Merlo, o sea, su historia no comienza en La Tablada. Él fue un cuadro dirigente del ERP y de toda aquella época. Toda aquella época. Por eso le pregunto ahora, si lo conocía de esa época usted. No, pero espere. Ahora reconstruyo mejor. El tema del juicio era La Tablada. Sí. Sí, el juicio fue por el tema de La Tablada. Claro, fue una aventura sin precedentes. Pero luego se desarrolló una masacre. Mataron un montón de gente. Vinieron los carapintadas también, el ejército. Fue aplaudido por el Congreso. Cuando este tipo de cosas, de 15, 20 personas que asaltan un cuartel y el ejército los aísla, se resuelve llamando a un cura párroco que vaya a decirle: miren, muchachos, no hay nada que hacer, ustedes hicieron una aventura, ahora los tienen sitiados, no van a salir libres de esto, los van a meter en cana, bueno, salgan y entréguense y ya está. No quisieron que se entregaran. Al revés. Para evitar que se entregaran, montaron una masacre. Entonces, de alguna manera, mi presencia ahí
tenía que ver con mi opinión, la opinión en aquel momento del Partido Obrero, de que habíamos asistido a una masacre, como la de las dictaduras, bajo un gobierno constitucional. Le quiero recordar que Izquierda Unida, el Partido Comunista, el MAS, después el PTS y todo lo demás, bueno, era Izquierda Unida, sacó una solicitada denunciando todo esto a los ocupantes y no la masacre. Sí. Por eso era que yo le iba a preguntar eso, o sea, ¿cuál fue la posición en ese momento? No, ahora en ese momento de su partido. No, en ese momento nosotros denunciamos la masacre. En ese sentido tengo un orgullo, tengo un fuerte orgullo personal y un fuerte orgullo político de que en ninguna circunstancia que hubiera habido un atropello nosotros lo hubiéramos disimulado. Cuando Alfonsín declaró el estado de sitio la primera vez, y esto después lo dijo Leopoldo Morón en el Congreso, pronunció un discurso en el Congreso, posteriormente, no me acuerdo la ocasión de qué, y dijo, el único que se opuso al estado del sitio en aquel momento de Alfonsín fue Altamira. Bien por Morón. No, sí, el MAS, el PTS y un par de más de organizaciones de izquierda, fue vergonzosa la postura que tuvo, ¿no? Y bueno, después llegó el tema que también hubo fusilados, hubo todo tipo de violación a los derechos humanos. Claro, ahí en ese asunto de la tablada. Fue una aventura. A Gorriarán se le metió en la cabeza que si él ocupaba el cuartel, denunciando que había una amenaza cara pintada contra Alfonsín, lo iban a... Todo el mundo, el pueblo se iba a levantar con Gorriarán para defender a Alfonsín, y bueno, suscitaría un movimiento revolucionario, una fantasía completamente loca. Sí, disparatada. ¿No es cierto? Sí, inclusive estaba escrito en unos papeles cuáles era la hipótesis de cómo se iban a desarrollar los hechos. Ahora, la represión fue una masacre inducida, no provocada, no fue un enfrentamiento. Estaban totalmente controlados y entraron para liquidarlos. Y vino gente que no pertenecía al ejército ya, pero era cara pintada, era del periodo del levantamiento de este hombre, ¿cómo era el otro? Ahí hizo dos levantamientos, Aldo Rico, que después estuvo con el peronismo, para variar. Claro, no, yo pensé que usted lo conocía de los años 70, por eso era mi pregunta, bueno, pero justo se dio que no. Y ahora sí, como quedan pocos minutos, esta es una duda personal, no creo que aporte mucho ni a la entrevista ni al oyente. ¿Y a Posadas lo conoció, Jorge? Bueno, no, yo ahí era muy chico. Lo único que recuerdo vagamente, porque además el relato también fue vago, es que en el partido de Posadas le propusieron a Posadas que nos invitara a una fusión política, ¿no es cierto? Y que Posadas se negó. Pero en los años 70 estaba el posadismo. No, 70 no. Eso fue antes de los 70. Entonces eso fue en los 60, algo así. Yo pensé que había sido en los 70, por eso es que la hacía. No, porque ocurre lo siguiente, hay una cosa que me gustaría esclarecer brevemente. Ese periodo está subdividido en dos periodos. Uno es el periodo que conduce al Cordobazo y que se inaugura en los 60. Y el otro es el periodo del foquismo y el retorno de Perón, que ocurre en los 70. Perón volvió por primera vez en el 72 y luego volvió en el 73. Es decir, volvió a España y después volvió en el 73. Entonces, ¿por qué son periodos diferentes? Porque el periodo del Cordobazo está marcado por grandes rebeliones obreras y de trabajadores en general. Y el periodo del 70 está marcado por
una dominante foquista, una dominante de atentados, etcétera, secuestros, donde la clase obrera no participa. ¿No es cierto? Sí, y el sí. operativo consistió en copar el Cordobazo con la consigna de que vuelva Perón. Y esa fue la gran maniobra que realizó Lanuse, un hombre del gorilismo histórico. La gran maniobra vio bien que la única maniobra que podía detener un gran ascenso obrero era traerlo a la Argentina a Perón. Y yo cuando era chico, ya creo habérselo contado, aprendí de los adultos, en una polémica que hubo, que Perón volvería para hacer esto. Contra otros que decían que no, que Perón era la bandera de la revolución. Yo me incliné para esta otra opinión que decía que no, cuando venga una revolución va a venir para deshacerla, y me sirvió mucho este debate cuando yo tenía 18 años, 17, para entender lo que vendría 10 años después, cuando yo ya tenía 27. Ahora, ¿cómo puede ser, Jorge, que después de tantos años que volvió Perón, que creó la AAA, que vino para aniquilar todo ese movimiento opositor que se estaba dando con características revolucionarias, que hizo pelota a los mismos montoneros, ¿cómo puede ser que todavía haya sectores del peronismo que sigan creyendo que se puede hacer una revolución dentro del peronismo? Bueno, de alguna manera, la posición que tiene ahora el PTS de superar por izquierda el peronismo sigue teniendo como referencia el peronismo. Cuando el peronismo en las elecciones de 2021 perdió como 4 millones de votos. 4 millones de votos. El Macri también perdió votos. Pero el que más perdió fue el peronismo. Una señal ya desbordante de que no va más. Y no tenía ni gente decente políticamente, me refiero, para representarla con alguna autoridad. Había que ponerlo desde atrás. Entonces, el tejido de defensa del orden existente es muy variado. Hoy en este momento Milei está negociando con los gobernadores peronistas acuerdos para que lo apoyen en el 27. Por lo tanto, la campaña para coparse al peronismo va desde Milei hasta la izquierda. En estos días Aníbal Fernández, sin ir más lejos, dijo que en el caso que gane que si él fuera candidato a presidente y ganara el peronismo, no cambiaría una sola de las medidas y de los logros hechos por Milei. Eso no creo que sea un hecho casual, una declaración de ese tipo. No, responde a una matriz. Responde una matriz. La matriz es la clase social que defienden, el orden que defienden. En un momento determinado se dan cuenta que ese orden está asentado, entrelazado, etcétera, con determinadas fuerzas, y se acabó la historia. La idea del peronismo en abstracto, del radicalismo en abstracto, de los ideales, eso es una fantasía. Uno tiene que ver en una lucha, en una sociedad signada por una lucha de clases, con qué clase está cada uno en la práctica. Aníbal Fernández sabía que había un operativo para dispararle a un grupo de ferroviarios cuando mataron a nuestro compañero Mariano Ferreira y lo dejó andar. Eso está todo en el proceso judicial, que yo he seguido, he participado, y estoy también orgulloso de haber encabezado una acción política que condenó al principal autor político intelectual en menos de 2 años. Eso y no había una responsabilidad política también del gobierno kirchnerista, de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner. Así mucha gente no lo quiere decir. Bueno, nos pasamos de horario de nuevo, Jorge. Vamos a ver si seguimos somos irrespetuosos.
Así nacimos y así moriremos. Muchas gracias, Jorge, nos vemos el miércoles. Chao, buenas tardes.